gemotictas cuentas cuchulio tante Dios hayun hermanas las calchan un vuelta calvetico colte Dios na mames aita gotan y ya lo lambe y el gocolte Dios amado hermano. Nunca nos cansemos de agradecerle a Dios, amado hermano, porque si no hemos sido, amado hermano, no nos hemos ido de este mundo, es por su gracia, es por su misericordia, que son nuevas cada mañana, que hermano tac. Y aquí el tikshan, amado hermano, te misericordia ante Dios es que al día de hoy la ya botichas kushle haltik te yaspastik celebrar o yaspastik participar a te chuls mesa te cajo altique. Esto es una bendición tan grande, amado hermano. Te manti aywan mach amaba las tahish kohel li woko al Dios akalotik may mach anahi lig bahel may mach awais bak etal ha kastalel te ini, pero te aywan tayantik lugar ay mach amaba las tahish, amado hermano. Agua mach amaba las tahish te privilegio, amado hermano, te yashnoh pistas mesa te cajo altique. Tas mesa te mukol rey hermano tak, pero te hanso te jone oportunidad agun sokun ta ahora ini hay invitación. Li ayatishi fue Dios te las pasa tal el invitar, te las pasa tal el mover, te las yal bioshbon ta yal te cholscope. No es casualidad, hermanos. De repente amaba nao ate yo tikti ahí pase celebrarte Santa Cena, que hermano tak, pero talat kala la wil chah pamiliste Santa Cena. Mashamela gotanyun, mame hao shochata pensa híjole. Talonishi hay Santa Cena y mava sax colaltes mesa cajo altik ay chiotik. Pero te metala tishi hermano yo hay bin Dios yas cañas pasta hatojol. Hay bin Dios yas cana yabat ate la yik atalele y te ya yik atagüe el tas mesa te me ya chiknata ilel ayal tes mesa te rey te shihe. Tauraini amado hermano te rey te Dios te mukol ajualile que hermano tak yas paso tik invitar tas mesa. Pero vina tahtik ate tas mesa te tema ya kiltik bahel haik akal ini que hermano tak te vinya tahtik ate tas chuls mesa te chahpan bilishe. Aparentemente Hanash te si te etik te guaso te yale tsusub te chahpan bilishe, amado hermano. Aparentemente Hanash, pero te miashbutik en el lado espiritual, amado hermano. Ya tahtik ta ilel te ya te bayel te bendición te yayaba te rey te kalal ya shutzahat aguel ate tas mesa y akiltik bahel un chebuk versículo, amado hermano. Pero te vin desde ya kanya nabetik cuenta ile, amado hermano. No es cualquier mesa. No es una simple mesa, amado hermano, es la mesa del rey. ¿Y qué encuentro en esta mesa, amado hermano? Muchos beneficios hay. Tal vez solo vemos, amado hermano, algunas frutas, los elementos que vamos a tomar para la Santa Cena, sí. Pero si lo vemos en el lado espiritual, amado hermano, grandes son los beneficios y muchos son los beneficios que podemos hallar en la mesa o que podemos hallar al sentarnos a la mesa del Señor. Entonces aquí te voy a decir que hermano tabantis Colosenses capítulo 3 verso 13 al 14 y allá. Pero te jun antes amado hermano, jame más ahí tagotante. Primer versículo de las quiltitas lamentaciones habla ya te escopte yo sé. No hemos sido consumidos por su misericordia, porque la misericordia de él ha sido nueva cada mañana te eché. Pero te aquí va el amado hermano, y aquí el primero viene patillas 8 malta ya en versículo ahora nashicha ya Colosenses capítulo 3 verso 13 al 14. Tal el cash el kuchuk me hagu unik sok pas veya bahik perdón te me hayas hach opagu unik sok te llane hich te binut ilias pas veyesh perdón te Cristo hani me hich cha pas veya bahik perdón tas bas pisil ini la pahik te kushul otanil te ha yash chuk pisil te juniash ko temeros melelil te che. Hay algo que es paso de recordarte escopte Dios. Usted y yo hay oticta tinieblas en el reino de las tinieblas. Pero por su misericordia, amado hermano, hemos sido alcanzados y nos trajeron de la luz de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su amado hermano. Tastojol, hermano, hay oticta yih kalkinala. Ayotik tas paselate bintimash tuhune ilutik abaja ilutik baja hermanos ha mulantik pasel de bintimash tuhun ta pasele. Pero tas cuenta te escuchulio tante Dios las lo que sotik taleta de allí calquinale la yik otitalela ta reino yun tesnichane habana tesnichane ha te banti las malish chich el ta cruz yunya kata la hata o la te perdón te yabe hotikish te Dios. Amén. Manate mischigna. ¿Quién vive? Entonces, amado hermano, hay algo que te escopte Dios. Hich te vino utila haspas beyeshish perdón te Cristo te chije. Hermanos,
Ya va la para reconocer quién eres. De hecho, amado hermano, te coge chaje, ya las paso en recordarte, Dios. Tenemos identidad, hermanos. Claro, hay algún identidad, algún amado hermano, incluso hace rato. Hay machalas, pasa y perdón, te las tomarte teléfono. Hay machacans milsba. Yo la machcano tienes papá, yo la machcano tienes mamá. La ya isba te chin chishkerem. Nadie me ama, te chie. Mayuk machayas canolitas bahte bahlo mila lechi. Pero te gocha él ya la espacio en recordarte hasta ti Dios a través de un canto, una alabanza, aguante me echa caltic. Yo sé quién soy. Te chie. Hanao bal machata te hate. Hanao bal machata te hate. Ape te me yajó como taslado te caltic te yumbahlo mila leja te jone. Te bihile. Yahna mach atechtate, porque Yahna mayu mach ayash mabe pas confundir quién es mi padre. Yo sé quién soy, hijo de quién soy. Y tengo un padre espiritual y se llama tal. Vaya vuelta y pasti confundir. Es que pastor, sí, vaya, hermanos, ya me escaña, pasti bien, tener bien claro. Goku y al Dios lita iglesia y ni vaya el pastor etique ashtal. Halguaneji un Dios, tú neletiki un cajualtiki, ashtu un botskush leliki un te diose. Pero mame hauk te atat espiritualmente. Mame apas confundir, hermanos. Te atat espiritualmente, te Víctor Manuel te chije. Hay un hitch te apas ejemplo, te tabalo milale, bayel te papahile tikishe, te papahilo tikishe. Pero más pisiluca, papá, tulnash te atate, tulnash te papá y ascaña, mero claro algún mach te atate. Y Hanish Hitch te das cuenta espiritual, amado hermano. Pero te Dios se las paso en recordar las Kalish Nash. Yo sé quién soy su hijo. Ay, hermano. Al albinora haya taguco la amado hermano. Manchuk chaita hago tan macha hat y macha ate atate. Te hasnich anate Dios. Anas manas cayó hasta él porque 2-3 veces en una ocasión bien agüitado estaba. Pero hermano y recuerda esa alabanza de Nantic Pastora las tico montale. Porque Dios ya veo una tejun cayo te guaye, pero las calvete pastora que hich ayon te las tata ahí él te chingayo primero las mulan las cut. Pero te calpec a un amado hermano, como todo ser humano, te yashpec a jotik. Ya estalte melo tane, ya estalte lucha, ya estalte batalla, amado hermano, ya kiptik, las tico montalel te guay cayoje. Y entonces te guacha otra vez. ¿Y qué estará diciendo Dios? Y esta profecía la real te nace. Kilohat si. Kilohat binagwilel te shije. Entonces mame va tukel ayat. Mashiwat, mashapas pensar, honya kili, acabas pisil. Te vinti yashtuhu nagu onete shije. Como mano hatish, amado hermano. Mambi latishu unte Dios ayata yihkal kinala, hich ayotik ta yihkal kinala, pero la te Dios las ti contalel te snichane, la hukta cruz, yu yashlok atalele ta yihkal kinale, yash ochat ta reino yu un te snichane, que hermano tak, y ta ora ini, que hermano tak, yayik otik ta wel tas mesa, y binyachtatik ate ta mesa, amado hermano. Binyachtatik ate yakil bahel, tabanti yash wihilon kilte mawa yash chuks bakune. ¿Qué hermano está? Gloria sea al Señor. Hichayal. Pero te Dios la yal yakta ilel te escuchulio tan tahtoholtik te vino el cham Cristo kuntik te al ayotik to tamulil a te vino el halbilish te toh ayotik tas cuentas chichel agua amado hermano. Ayotik tas cuenta ayotik tabanti perdón ayotik tamulila que hermano tak hay mach a cham kuntik y al cham kuntike te las toh botikish hilela te multike y vino allá. Te hasta te da el amado hermano, te beneficio yo te cala la wich mil, de la wich mil el te Cristo y te la hasta usulta y la pero yashwilon baje el amado hermano ya pasik perdón y aquí el tabanti segunda de Samuel capítulo 9 versos 9 al 7.
Pero te me ya kiltikta en un principio Tasachvalte capítulo 9, amado hermano. Y aquí el hichayalte escopte Dios. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Shite David, un rey mukol ahualil, amado hermano. Hay todo el mach ali ayish, hay todo el mach akushu hilel shite David. Te has umbal te Saúl, anaoik, amado hermano, te Saúl las contrainspasok te David. Ante Saúl ansmil te David, pero mava akot entregar tastohol te mava akot entregar yun te Dios como sahbil yun Dios te David. Pero aquí te amado hermano te jun las cascalshi. En una mañana hash te David. Ya te haisaku bekin la línea hay machayas cañas kushultai shi te David. Haisaku bekin la línea hay machayas cañas cabe misericordia shi. Pero hay todo machakushu hilela te tabantis umbalte Sauleshi. Yuña kushultai te David. Entonces te David has pastik caltic amado hermano te has pas representarte Dios. Porque te David anaojish, pero eso no mavash 8 malte amado hermano. Te David has señahil o has lo combahil te te Dios amado hermano. Te David amado hermano ta saco bekinal la yal ayban machakushu hilelshi. Ay to bahiles tulux umbal te Saúl te winike. Yuñas cañas kushultai shite David. Y hay kiltik bahel te vina yal te escopte Dios. Tabanti capítulo verso 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies teschije. Agua llamado hermano. David después va a investigar a quién siento en mi corazón bendecir, siento en mi corazón darle misericordia a alguien teschije, pero il bonik ashite guay David. Entonces tal te winik ay tochtulchi, hasnich ante guayeschi, pero te quereme lahem cheval te yokeschi. Mava Yashuyash Ben está lisiado en sus 2 pies, pero ay te allá te guay, james nich ante guayesh chiscolal te David. Pero como movido por misericordia de Dios a David la yal ik boniktal el abishchi. Mayux coblal te mejas nich ante contra Mayux coblal te mejas nich ante mach a las yuts inonete mach a bin chopol las pas bone ik boniktal el yak anakabe yiltes yak anakabes kushul o tanil shite David que hermano tacta segunda ayaltes copte Dios. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, y Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, tesbil te quereme, te lahem te yakane, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y te comerás siempre, y tú comerás siempre a mi mesa. Chiscolal, amado hermano. Algo impresionante, hermanos. Tal vez más vaya a Shuko, pero algo te pidas, para te sorprender, amado hermano, es que David sintió dar misericordia. Y David mandó a investigar con sus siervos y encontraron a alguien lisiado de los pies. La yichika talel te chinkremte la gente cheva yakane bionte la gente yakane. Yo la hay tut nantik anste kanantai bil hayas kanantai tala chinkreme, pero log la ta anel shi. Cash las sulkin o las ten y la te yakante a la kereme hich marcado gil toda su vida te kereme. Pero te David la yal te malek te aguacane la shiskolal, pero la yal te Mefiboset shiwen atal te kereme, shiwen atal te chingwinike lia yoni ahualil shi, pero halbotiun te mukol ahualile hat Mefiboset mashiwat shiskolal. Entonces viñachtatik ata mesa para empezar, ya tenemos el primero. ¿Qué encontramos en la mesa? Halbote Mefiboset la mashiwat shiskolal.
Entonces te calarías, no puedo tal el atetas, mesa te cajo al amado hermano, te ya shlok va el spisil te shiwele. Porque vaya vuelta, amado hermano, hay shiwelta, toholtik, y ese miedo y ese temor, amado hermano, más vaya allá, botik oportunidad te ashtalotik atetas, mesa te cajo al tique, o más cantik te ashno pujotik tal el tas, tohol te mucolajo alile, como hay shiwelta cotantik. Hay temor en nosotros, y ese temor nos impide acercarnos al rey. Porque Mefiboset tenía miedo. Y cuando lo trajeron, amado hermano, se postró, dijo, aquí estoy, Señor. Pero halbotion te rey, Mashiwat, no temas, chiscolar. Y si te me aquí en nuestro momento, amado hermano, ¿cuándo es que sentimos miedo, amada iglesia? Bin órate, ashtalte, sacotic te shiwele, hate cala, hay bin chopo las pastikishe. Consciente allá te las apaste, vintimal le yo tan Dios y une, entonces fuerza hay tu shiwele, esa buena caite, ashbonta templo, y más hay te santa cena, maba yachzak, yachmate binate las pases, hay shiwelta hago tan amado hermano. Pero te reija, saco bequinile le yalvat mashiwat. Amén. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos pecado. Pero parte del pecado, bueno, el pecado, amado hermano, nos lleva a sentir un miedo. No sé, te me yapas reconocerte, ¿ok? Pero te lo cuento. Porque antes de pecar, con ganas estás. Ya que pecaste, sientes una carga, hermano. Y ya no quieres venir ni a la iglesia, porque hay shiweltas a tojol. Pero te rey, te David, la yalva y Mefiboset, no temas. Y Dios se yalva talsaco en el mashiwat, sí. Amén. Conoce, te conoce. Me conoce, amado hermano. Pero él se atreve a decir, no temas. Y aquí el te viene y al te escopte Dios. Porque ciertamente te mostraré bondad. Y viña ta mensaje que hermano tac. Primero, el todo temor se va en el nombre de Jesús. El segundo, te mostraré misericordia. ¿En dónde? En la mesa. Amén. Y hasta misericordia te mesa que hermano tak según te vi aquí el dicta ahora ni. Y aquí el dichan te vine a te esta mesa amada iglesia del Señor te devolveré toda la tierra de tu abuelo. Chiscoblalte Mefiboset. Y acá pasa el restituirte chije que hermano tak. Viña tajate calalia, pas participar te tachul's mesa te cajo de aquí pasa el restituir, vina te restituir, amado hermano, y aquí el dicte Mefiboset, hay las bayel vin ayunas chites copte Dios. Pero tascar te vino utilizado gilta ya canete, más paste y ashbehene, amado hermano, plachta pogbe y el bajel, lachta el cambe y el bajel, te vintic ayuntes, abibiliuntes, mamuchetes, chie. Pero al vinora tal tas tohol te rey halbotiun te rey David hat Mefiboset mava yashuagun te ashbehenate taskah te mava ashbehenate la which is pohbe espisil te vinti ayagun es chiskoblal pero masha paspena masha melagotan yun mashiwatish hat Mefiboset yotik nisha kavat suhter spisil te vinti la which pohbe el chiskoblal yun te mukol ahualile amado hermano y ta ahora ini te Dios ayal botik tal vez lisiado ayata Huacán y la hawich ishpohbe bajel tesbuskinale. Tal vez por el pecado que cometiste sientes temor, te da pena, no quieres ni acercarte a la mesa del Señor, pero nos invita a que vengamos. ¿Y qué obtenemos? Obtendremos misericordia en la mesa del Señor primeramente. Después de haber hallado la misericordia del Señor, dice que en su mesa, al acercarse a la mesa del rey, amado hermano, según te yachtatik ilele que hermano tak, pasa el restituir. ¿En qué me van a restituir? En todo lo que he perdido por causa del pecado. Amado hermano. Y lo otro, amado hermano, primero todo temor se va. Después obtendremos misericordia. Y después seremos restituidos. Y lo otro, amado hermano, según te halló el botic de escopte, y comerás siempre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Shisk oblal. Ahoy, amado hermano. Después de que Mefiboset era. Ahora siempre va a estar comiendo en la mesa del rey. Ayuiche, amado hermano. Taora ini. Las caltequits intonash. Te Dios hatak opta tojol. Yilos bate a kushle jale. Yilos montes kushle jale que hermano tak. Hayun taora ini las caltequish. Dios quiere dar misericordia.
Dios ha sacado aquí en la línea escana yabates kushulioktane, yaskanas yabates misericordia, amado hermano. Te ayalte misericordia hayon te ay bichopol te apaso he yas chay batayotan. Yas kushul tayat aunque mula wilotik. Pero yo tik yaskana yabotik. Y banti ahtatik hamete binchah pambilishli, amado hermano. Hayon hichek hermano tak. Yalte li Mefiboses nich an Jonathan smam Saúl taltas tohol David las nihans vas cuenta ich el tamuk Mefiboset chite David li aite abatagun chite Mefiboset la yalte David mashiwat yun yahkushul tayats cuentas nau jibal te atat Jonathan shi ya mesuta tohol spisil te kinal te skinal te amamuch Saúl sok spisil ora yashwe ata mesa kun chi. Agua llamada hermano. Agua llamada, ¿cuánto se goza, hermanos? Lo voy a leer en español para que digo, es que no le entendí lo que dijo este hermano. Por eso no puedo decir que si me estoy gozando porque no entendí, tal vez usted diga, pero leamos una vez más en 2 Samuel capítulo 9 verso 7. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Chiscoblalte Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Somos nosotros, hermano. ¿Y quién es David? Ya calvetijate Dios, ya que albelta ahora ini. No temas, chite Dios. Te voy a dar misericordia, chite Dios. Ya paso de restituir, spisilte 20 ay, mi shumay kis buskin al yaguay, chite Dios. Tascarte mulile. Mayo que la malik in aliawai tascarte mulile te uts inele te melotane te pensaré te habete te etcétera, hermanos. Pero la yalte de Dios al saco en el te voy a restituir todos chite cajo al tique, amado hermano. Hay un lacal juncha vuelta mana te me apasic entender, amado hermano. Te oye apasic recibirte palabras, amado hermano, cuando Dios te está diciendo: te daré misericordia, te restituiré todo lo que has perdido, y aparte siempre comerás en mi mesa, chite rey. Hermanos, mahau Francisco, mahau diácono, mahau servidor te aquí albel ya me escoja ta wel spisi ora tajna mabas chi, sino que te rey de reyes te machas pisilia shuyune, amado hermano, te aquí albel ya me escoja pisil ora taj mesa te chite me showun ya guave palma te cajo al tique, hermano, tactas cuenta agradecimiento. Gloria sea al Señor. Porque, hermanos, de verdad, a pesar que yo soy pecador, a pesar de que soy bien sucio, a pesar de que jon tu benon yun te jmule te Dios ya skopon belon ya kistal honet hicha skopon belat ha te ya que ale velote ha chi ha mashiwatishi khna ochte binate a pasoje kilo ochte binate a pasoje ay taxit te binate a pasoje. Pero más me la gota yo un shiyak ushultaya chite Dios. Pisil te bitil te maikis buskin el agua y te shigonat yun te amule. Más me la gota yo un shi. Te maich aish lajishata que yo un pasa el remediar pisil te vinchopo la paz. Joña kabat suhti chite Dios. Vean, hermanos, te cayó hayal. Yo sé quién soy su hijo, tengo identidad. Teshi yaskan yahnatik, amado hermano, macha atechtatike hatechtatik te lom kush vayes kushuliotane te mehat sokjon te alnich anotik yun te ashhowiotike manchuk chaita agotan, amado hermano, te Dios agune lom vayes kushuliotan. Manchuk me chaita agotante, aunque mero chopol te vinate la paz te atat, llamado Dios ma vaya allí la yat, sino al contrario la yal la yacabat misericordia, la yacabat te guay, la shite Dios. Hay un dicho, amado hermano, saco ve en la línea, calvetico colte Dios. Ay, to vaya el te diapositiva, pero ya pasti ya copondik Dios, amado hermano, porque hermanos, te me fiboset las nihans va hich la yal. Macha te abatagun te aita cuenta hagun chamentzi hich te binut il te honeschi. Y aquilta kashlan kop se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Imagínate, amado hermano, hasta cómo está, amado hermano, cómo se siente Mefiboset. Se siente como un perro muerto.
Ya vas a reconocerte, es condición, te Mefiboset, amado hermano. ¿Quién es? O sea, ¿cómo es que te fijas en este hombre que parece un perro muerto? Hichra ya isbate Mefiboset, afectado hay, amado hermano, emocionalmente, espiritualmente, golpeado hay te en Mefiboset ayal. Hichonish te vedi chamens y he visto te akawal, te akakushul tayones chite Mefiboset. Pero aún así Dios ayal. Yahshua atajmesas chi. Ayaway, amado hermano. No sé si en algún momento te has sentido como este hombre, este siervo, este varón. ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Te concepto en el mismo. Hicha ya isba. Pero te Dios el ayak citas tojol te Mefiboset. Y hich Dios ya yak citas tojol te taurini, amado hermano. Y Dios ya canas paso tic bendecir en donde, en su mesa, amado hermano. Tas chuls mesa ya cañas paso tic te espacio tic bendecirte cajo al tic, amado hermano. Hayunta ahora ini. Ya pata invitarte a tec canaba, amado hermano. Te ya cambetic perdón te machalom kusho tic tayotane. Kita hay sakubek inalini ya shukon dia cajuali ayoni. Hich te bit Mefiboset la yalta site rey. Chamens ionya caig batas caj spisil te vinut el aite kushle haleschi. Pero te dio sela y al maok Mefiboset. Mashameli shawot tanshi. Mashiwatish Mefiboset. Hoonya kavat spisil te vinti ashtuhun agun spisil akal akabal shua tajmesas chiskol. Away, amado hermano. Ma vayas kashon lek atetas pase el trasladarte mensaje. Solo quiero que te imagines por un momento. Mefiboset se consideraba como un perro muerto. ¿Y cómo es un perro muerto? ¿Cuántos han visto un animal muerto, hermano? Para empezar, está tieso, ya no siente, ya ni respira y tiene un olor. ¿Cómo es el olor? Mefiboset así se sintió. Pero más sin embargo, el rey David le dijo: no temas, Mefiboset, te daré misericordia, te restituiré todo lo que has perdido. Y aparte de eso, David, Mefiboset Chiscoblal, vas a comer siempre en mi mesa. Agua, amado hermano, cómo es de lindo Dios. Tal vez dije en un principio, en la oración inicial, olemos feo por tanto pecado. Pero Dios en su misericordia hoy nos llama a su mesa y nos dice, y Él anhela que siempre estemos en su mesa, comiendo, recibiendo de lo que Él nos quiere dar. Entonces, que de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, examínese cada uno a sí mismo. Pasa a analizarte a Kushle Jale, amado hermano. Mefiboset la yaisba, me siento como un perro muerto. Pasa a analizar, cada uno se escudriñe, cada uno se analice, cada uno se examine antes de pasar a la mesa, amado hermano. Porque al recibir esto, amado hermano, para que haga efecto, primero tienes que reconocer tu condición, que hermano. Mefiboset las para reconocer tus condiciones. Reconocerte condición y después, amado hermano, y participar de estas mesas donde obtendremos misericordia de Dios, amado hermano. Entonces, porque hermano, el que no reconoce su condición, ¿dónde va a obtener misericordia? Aunque Dios quiera bendecirlo con misericordia, pero si el que va a recibir no reconoce su condición, gokol, amado hermano. Copona Dios tagotan, oremos, tatik Dios te haya tachulchane. Ya kalbat kotik tahamal, mula wilon kotik sokte kermano take. Mas to hobon kotik kushul Dios. Ilo tik bah kotik. Hich se vit el ayal te Mefiboset tu benon kotik yon te humul kotike. Pero te ahora ni kahual, ya kambat kotik te kolta yel, hate a misericordia, Dios kawabon kotike kushul Dios. Te beneficio te las kaish kotik te ayich tahelta achul mesa. Aka me kohtuk tahtohol kotik hichechtat. Manchuk me sino que sea para bendición, cajo a Jesús. Más pase acá el cotic te mayuk humul cotic tatulutul, menelte asit,
Hay todo lo que día y noche, en todo momento, tus ojos están sobre nosotros. Hay mucha misericordia, nuevas son cada mañana, te chije cajual. Hay mucho cajual Dios. No, tic me yo bolig bascotic y pasa a bendecirte elementos de hay chapambilish de un calaliash 8 va el tahbak etal cotic que cuspaste efecto yo on ya cuspaste beneficio yo on te viste las calles cotic que cajual Jesús. Hago colia calta tocha tat mug diosad. Ayetech el tamuk tornis octas cuentas basta el quinal. Podemos repartir los elementos, amados hermanos, por favor. Mefiboset no se sentía digno de estar en la mesa del rey, pero el rey es tan bueno. No te preocupes, Mefiboset le dijo. Entonces lo mismo Dios dice de nosotros hoy. Si ya reconociste tu condición, no importa tu condición. Lo que importa es que te des una oportunidad de poder acercarte a su mesa del rey y obtener los beneficios que trae la mesa del rey, el estar en la mesa del rey. Gloria sea al Señor. Poco ya te Dios y amado hermano. Te vino tiltas cuentas cuchuliotan la yak la hokta crustes nichane. Gracias le debemos a nuestro Dios. Porque su misericordia es grande, hermanos. Imagínense cómo se sentía Mefiboset. Y así es, así somos nosotros, hermanos. Pero Dios en su amor, en su misericordia, a pesar de nuestra condición, Dios nos ofrendó su único hijo, y el hijo que aceptó el ser crucificado por amor hacia nosotros. Así es que hermano Tak, somos muy amados de parte de Dios. Somos muy amados de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él podía negarse a morir. Porque nuestra condición, hermanos, Mefiboset lo dijo en pocas palabras. Pero Él dijo, no importa, voy a morir por ellos. Y murió. Y Tehuachte Hatzakohei, el pan que tenemos en nuestras manos, representa su cuerpo.
Echen tesbeyel, tesbak etale, tas cuentas kushola tayotan, tas cuenta yutzilotik tayotan, amado hermano. A pesar de que Jotik Maba y Ajpastik reconocer como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, ya presentó su ofrenda a Él primeramente. Y ahora, amado hermano, Ajpastik recordar, Ajpastik conmemorar, Ajpastik, amado hermano, Ajpastik consumir o Ajpastik participar de estas mesas, porque Dios y as cañas paso de bendecir, amado hermano. Pero nada, al comer el pan, dejao que bebe algo que cham te jabak tal te viejo hombre te che. Dejao te costumbres viejas de bebe que chamba el, amado hermano, para que un día que hermano tac. Hichu que te vino el te Cristo te mayo que shimulil te yaje. Pero mientras hay otro proceso, ya botic oportunidad de Dios. Esta es nuestra oportunidad, que cada uno se juzgue, sin que nadie te señale, te juzgue. Tú mismo entrégate. Coméntale a tu Dios: Señor, mi condición. Mefiboset nadie le dijo, es que tú apestas, nadie le dijo. Él mismo reconoció su condición. Y nosotros nuestra condición debemos de reconocer sin que nadie nos los diga delante del Señor. Esta es mi condición, Señor. Y te me las apasis reconocer, amado hermano. Te me las apasis examinarte a kushlejale. Entonces consumamos del pan. Juetik te guaje que hermano tac. Y te copa te ahuichoje se me acatoye shuyacatoy. Si podemos levantar nuestra copa, señal del nuevo pacto. Sí, hueles feito, olemos feo delante del Señor por nuestros pecados, pero Dios nos da esta gran oportunidad, amados hermanos, de tomar esta copa que representa su sangre, que esa sangre que no tiene nada de contaminación. Y te jao que acambetik te Dios te calalea kushik te copa ya que abotik te genética yune. Y te yachil chapbil op te hichuk yash kohtak tohol tiki hermano tak. Amiche hermano tak. Tú un testik te copa, consumamos de la copa, amados hermanos. Y jalve abocol Dios yo. Démosle gracias a ese rey tan bondadoso, a ese rey misericordioso, a ese rey tan bueno. Con tus propias palabras, halbe awokol te Dios agune, hermanos. Halbe awokol te atate. Aunque te hilo tikbastik, amado hermano, la yik otikta vueltas mesa. Aunque keshal tikbastik apela yik otikta vueltas mesa, amado hermano. Aunque amado hermano, hilo tikaba yunate mulile la yalbat la weantag mesa chite kahualtike. Halbe tikwokol Dios yun, hermano tak. Démosle gracias al Todopoderoso por esta bendición, por esta oportunidad, por esa misericordia que ha hecho sobre nosotros, que ha derramado sobre nosotros, amado hermano, de que nos haya permitido acercarnos a su mesa, a esta mesa santa. Calve Agukol, amado hermano, con tus propias palabras, démosle gracias, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Dios, okolawal tatik Dios, okolawal kajual te yutzilagotane. Gracias Padre, gracias Hijo, Espíritu Santo, por esta fiesta que nos has convocado, nos has invitado, donde nos has llamado a participar en tu mesa. Muchas gracias, papito lindo, y gracias te damos y te pedimos, rogamos que renueve nuestras fuerzas para estar en el segundo servicio, Señor, y que nos sigas hablando a través de tu palabra, a través de tus siervos, a través de la alabanza, a través de los medios que tengas que usar para hacernos llegar el mensaje. Muchas gracias por todo ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te las cotas, amados hermanos, hasta 27 minutos.